¿Cómo nos imaginamos a la divinidad? Es una de las preguntas más antiguas de la humanidad, sin duda. Hoy vamos a explorar una perspectiva muy particular, la idea de un solo Dios manifestado en una sola persona. Acompáñenme, que vamos a descubrirla juntos. Para entender bien esta visión, vamos a usar como una especie de mapa el texto Preguntas y Respuestas monoteísta de Freddy Delgado. Y quiero ser muy claro, nuestro objetivo es simplemente explicar de la manera más neutral posible los conceptos y los argumentos que el autor presenta en su libro. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con una pregunta muy amplia. Luego, vamos a definir un concepto clave, que es el monoteísmo, y a partir de ahí nos vamos a sumergir de lleno en la doctrina de la unicidad, para entender sus bases y lo que implica para la fe. Todo claro desde la óptica del autor. Todo gran sistema de creencias, piénsenlo, se construye sobre una pregunta fundamental. El texto que estamos analizando hoy arranca con la más básica de todas. A ver, ¿cómo se define la naturaleza del Creador? Y la primera pregunta que lanza el libro es una que nos vuela un poco la cabeza, ¿no? Desafía nuestras ideas sobre el origen. ¿Quién creó a Dios? La pregunta en realidad sirve para poner un marco, para presentarnos a Dios como una entidad que no tiene principio, que es eterna y que es la fuente de todo lo demás. La respuesta que nos da el libro viene directamente de las Escrituras. Este versículo en esencia pone el cimiento de toda esta creencia, la eternidad de Dios. No se le presenta como un ser que fue creado, sino como esa constante que ya existía antes y que va a existir más allá de toda la creación. Ok, ya establecimos la idea de un Dios eterno. Ahora es súper importante entender el marco general de esta creencia. Así que vamos al grano. ¿Qué es exactamente el monoteísmo? El origen de la palabra ya nos da una pista enorme. Como lo explica el texto, viene del griego para un solo Dios. Y esta idea, que parece tan simple, es en realidad la base de todo el argumento que vamos a analizar. Ahora, fíjense qué interesante esto. El texto pone al monoteísmo en contraste con otras formas de ver el mundo. Al definir lo que no es, o sea, no es ateísmo, no es agnosticismo, ni panteísmo, ni politeísmo, pues delimita con muchísima claridad su propio territorio. Y aquí es donde el debate se pone bueno. Porque, ojo, incluso dentro del cristianismo, que es monoteísta, hay diferentes maneras de entender a ese único Dios. El libro que analizamos se enfoca en una de las interpretaciones, digamos, más particulares. Este es el punto clave, la gran diferencia. Por un lado, la visión trinitaria tradicional habla de tres personas distintas en una sola deidad, pero la doctrina de la unicidad, según la describe el libro, propone algo distinto, un solo Dios que se revela de diferentes maneras, como si tuviera diferentes roles, Padre en la creación, Hijo en la salvación y Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, la afirmación central, el corazón de esta doctrina, es que toda la esencia de Dios reside en una sola persona, Jesucristo. No es que sea una parte de Dios, no, es la manifestación completa de la deidad en forma humana. Pero claro, una afirmación tan fuerte, ¿cómo se sostiene? Bueno, el libro usa un método muy interesante, una serie de preguntas y respuestas, todas basadas en las Escrituras. Vamos a ver cómo va construyendo su argumento, paso por paso. La primera pregunta va directo al centro del asunto, a la identidad de Jesús. La cuestión es, ¿se le puede identificar como el Padre Eterno? Y la respuesta que ofrece el texto es un versículo del profeta Isaías. Ahí, uno de los títulos que se le atribuye a la figura del Mesías es justamente Padre Eterno. La siguiente pregunta es lógica. Busca reforzar esa conexión. A ver, ¿son Jesús y el Padre la misma entidad? Y la respuesta, de nuevo, es una cita directa de las palabras que se le atribuyen a Jesús en el Evangelio de Juan, una declaración que, para esta doctrina, es una prueba explícita de unidad. Para terminar de amarrar el argumento, el texto lanza una última pregunta en esta secuencia. La cosa es, si alguien ve a Jesús, ¿es como si estuviera viendo al Padre? Y otra vez, la respuesta es una cita directa de Jesús que, según esta interpretación, no deja espacio para dudas. Esta secuencia de pregunta y respuesta es genial para entender cómo el libro construye su caso. Este versículo de Colosenses funciona como la gran conclusión teológica de esta parte. Básicamente resume la idea central de la doctrina de la unicidad, que la totalidad de Dios, en cuerpo y alma, se encuentra en la persona de Cristo. Pero claro, esta definición teológica no es solo una idea abstracta. Según el texto, tiene consecuencias muy
muy directas y prácticas para la vida de un creyente, sobre todo en lo que respecta al camino de la salvación. El libro lo resume en 3 pasos muy claros. Todo empieza con la fe en el Evangelio, a eso le sigue el arrepentimiento, y termina con un paso que es muy distintivo de esta doctrina: el bautismo específicamente en el nombre de Jesús, que se considera fundamental para la salvación. Y todo esto nos lleva a la reflexión final de este análisis, donde pareciera que todo converge en la importancia y la singularidad de un solo nombre. El libro remata su argumento con esta afirmación, que es súper contundente. La cita de 1 Juan se presenta como la declaración definitiva sobre quién es Jesús, no solo un camino hacia Dios, sino el verdadero Dios y la fuente misma de la vida eterna. Y con esto cerramos nuestro recorrido. La pregunta final nos deja pensando, ¿verdad? Nos invita a reflexionar sobre el poder que tiene la interpretación teológica, cómo la comprensión de un solo nombre, de una sola identidad, puede llegar a darle forma a toda una doctrina, a una forma de vivir la fe y a una visión completa del universo y la salvación.